Desde el primer momento en que conocí a Lía, sentí que había algo especial en ella. Tenía esa mezcla entre ternura y misterio que te atrapa sin que te des cuenta. Nos conocimos en un curso de fotografía, y aunque al principio solo cruzábamos palabras técnicas, al tercer encuentro ya hablábamos como si nos conociéramos de toda la vida. Su voz era suave, su mirada intensa, y su sonrisa, bueno, digamos que fue suficiente para que no quisiera mirar a nadie más. Ella me dijo que tenía 35 años, igual que yo, y que no tenía hijos. A mí eso me pareció perfecto, porque aunque adoro a los niños, nunca he tenido el deseo de ser padre. Nos entendimos muy bien desde el principio, cine los domingos, cenas improvisadas entre semana, escapadas de fin de semana cuando podíamos. Todo fluía. A los 8 meses me mudé a su departamento. Ella vivía sola, en un apartamento bonito, bien decorado, aunque con un aire como, antiguo, no sé cómo explicarlo. Tenía muchas fotos en blanco y negro colgadas por todas partes, ninguna de personas, eso sí. Una vez le pregunté por qué no tenía fotos familiares y me dijo que no tenía buena relación con su familia. Yo no insistí. Todos tenemos heridas, pensé. Durante el primer año, no hubo grandes peleas ni dramas. Pero había una constante, cada cierto tiempo, desaparecía por un par de días. Me decía que tenía trabajo fuera de la ciudad, que su jefe la mandaba a eventos, o que iba a visitar a una tía enferma. Nunca dudé. Hasta que empecé a notar cosas raras. Una vez, olvidó cerrar sesión en su laptop. Yo no suelo espiar, pero me apareció una notificación de correo que decía, ya hablé con Martín, está de acuerdo con lo que dijimos. Gracias por tu ayuda, mamá. ¿Mamá? Me quedé helado. Sentí ese calor en el pecho que te recorre cuando algo no cuadra. Revisé el correo completo. Era de una mujer que le decía gracias por cuidar a Martín este fin de semana, él está más tranquilo desde que habló contigo. El remitente era una tal Paola M. Cuando Lía volvió esa noche, intenté actuar normal. Pero me sentía traicionado sin saber por qué. Me puse a lavar platos solo para no mirarla. Ella se acercó por detrás, me abrazó y me dijo al oído que había extrañado la casa. ¿La casa? No a mí. ¿La casa? Esa noche no dormí. Y al día siguiente, con una mezcla de culpa y necesidad, tomé su laptop y busqué a esa Paola en redes sociales. Me tomó 2 minutos encontrarla. Y sí, tenía un hijo adolescente, pero también muchas fotos con un hombre, que se parecía mucho a Lía. No en el sentido romántico. En el sentido físico. Ese chico, Martín, tendría unos 17 años. Y si la matemática no me fallaba, eso significaba que Lía había sido madre a los 18. Y me lo había ocultado. Durante más de un año. Y ese no era el peor detalle. Lo peor fue cuando encontré una foto antigua, de hace unos 10 años, donde Lía y Paola estaban abrazadas. Con una frase que decía, mi hermana, mi mejor amiga, la tía favorita de Martín. Ahí se me cayó el alma al suelo. Mi pareja no solo tenía un hijo adulto. Me había mentido en la cara todos los días sobre su vida entera. Sobre su familia. Sobre su relación con su hermana. Sobre todo. Y aún no sabía cómo iba a enfrentarla, porque lo que descubrí después fue mucho, muchísimo peor. No podía dejar de mirar esa foto. Lía y su hermana abrazadas, sonriendo, felices, como si nada en el mundo pudiera separarlas. Me temblaban las manos. No sé cuánto tiempo pasé viendo el perfil de Paola, tratando de encajar todas las piezas. Era como si todo lo que conocía de Lía se hubiera desmoronado en un instante. Su historia, sus palabras, sus silencios, todo era una construcción. Un personaje. Y yo había sido el espectador ingenuo. No dormí esa noche. Me quedé en el sofá, con el portátil en las piernas, el estómago hecho nudos y la mente girando como un carrusel maldito. Tenía miedo. Pero no miedo de ella, sino de lo que podía significar todo esto. ¿Por qué ocultarme que era madre? ¿Por qué negar a su propia hermana? ¿Qué clase de relación podía tener con ese muchacho como para desaparecer cada tanto por trabajo? A la mañana siguiente, preparé café sin darme cuenta, como si fuera un robot. Cuando Lía se despertó, entró a la cocina con su bata azul y me saludó con un beso en la mejilla.
Me miró raro. ¿Dormiste aquí? Me preguntó. Sí. Tenía calor, mentí. Ella se encogió de hombros y se sirvió café. Tragué saliva. No sabía cómo empezar esa conversación. Me ardía en la garganta. ¿Quién es Paola? Solté de pronto. Ella se congeló. ¿Literal? Como si el tiempo se hubiera detenido. Bajó la taza lentamente. No dijo nada. Ni siquiera intentó hacerse la tonta. La vi en tu correo. Vi las fotos. A Martín. Vi que es tu hijo. ¿Por qué me mentiste? El silencio que siguió fue brutal. Sentía como me latían las sienes. Ella se sentó, cruzó los brazos y por primera vez en mucho tiempo, no sonrió. No sabía cómo decirlo, murmuró. 1 año, Lía. 1 año y no encontraste el momento. Ni cuando hablamos de hijos. Ni cuando me dijiste que tu familia no era parte de tu vida. Me mentiste. Y ni siquiera por algo pequeño. No es solo eso, dijo. Su voz temblaba. ¿Cómo que no es solo eso? Ella se levantó de golpe. Caminó hacia la ventana. Se tomó la cabeza con ambas manos, como si estuviera peleando con sus propios pensamientos. Martín no es solo mi hijo. Es también mi mayor error. Y no quiero que eso se meta entre nosotros. ¿Tu mayor error? No me malinterpretes. Lo amo. Es mi hijo. Pero su historia es complicada. Me acerqué un poco. El aire en la habitación se volvió denso, irrespirable. Explícame. Ya. Ella se dio vuelta, con los ojos vidriosos. Martín no sabe que soy su madre. Sentí que el suelo se me iba. Literalmente. Tuve que apoyarme en el respaldo de una silla para no caerme. ¿Qué? Desde que nació, lo crió Paola como si fuera suyo. Mis padres me obligaron. Tenía 18. No querían el escándalo. Dijeron que era lo mejor para todos. Que yo no podía darle una vida estable. Paola no podía tener hijos, así que aceptó. Martín cree que ella es su mamá. Que yo soy su tía. Me llevé las manos a la boca. No podía hablar. No podía ni procesarlo. ¿Y ahora? ¿Sigues ocultándolo? ¿Piensas seguir viéndolo a escondidas sin decirle la verdad? Estoy tratando. Poco a poco. Él está teniendo problemas en el colegio, está rebelde, Paola no puede más. Y me pidió ayuda. Pero si le decimos todo ahora, podría romperse. ¿Y yo? ¿Yo qué soy en todo esto? ¿Un peón más? Ella me miró, desesperada. Te juro que no quería ocultártelo. Pero tenía miedo de que salieras corriendo. Todos lo hacen cuando conocen mi historia. No soy todos. Y en ese momento, no sabía si estaba más enojado por la mentira, o por el hecho de que me había hecho parte de una vida que era una bomba de tiempo a punto de estallar. Pero lo peor todavía no lo sabía. Una semana después, descubrí algo que me hizo cuestionar si alguna vez había conocido a Lía en absoluto. La semana siguiente fue un infierno. Dormíamos en la misma cama, pero no hablábamos. Nos evitábamos en el desayuno. Yo salía a trabajar con un nudo en el estómago y regresaba solo para encontrarla metida en su cuarto, escuchando música en silencio o con los ojos perdidos en la televisión sin verla. Intenté convencerme de que lo que me había dicho era suficiente. Que ya sabía toda la verdad. Pero no lo sentía así. Había algo en su actitud, como si aún estuviera conteniéndose. Y yo no podía vivir con una verdad a medias. No después de haber invertido tanto emocionalmente en alguien que ahora parecía un extraño. Una noche, mientras ella dormía, me puse a revisar unas carpetas viejas que tenía en una repisa alta del closet. No estaba buscando nada en particular, solo quería entenderla más. Encontré varios cuadernos de fotografía, documentos del banco, certificados de cursos, y un sobre. Un sobre grueso, amarillento, que decía en tinta negra, copia acuerdo privado. 2007. No tenía ningún sello oficial, pero sí firmas. Muchas.
Me senté en el suelo del closet con el corazón latiéndome en los oídos y empecé a leer. Era un documento de 3 páginas. En él, se establecía que Paola, en calidad de adoptante, se hacía responsable total y legal de Martín, nacido en el año 2007. Y que Lía, madre biológica, renunciaba a cualquier reclamo presente o futuro sobre el niño. Pero lo que me congeló la sangre fue una cláusula final. Si en algún momento la madre biológica incumple con el acuerdo o interfiere en la crianza de forma indebida, la custodia del menor pasará a manos de la familia paterna, conforme lo estipulado por la firma del padre y los abuelos legales en este mismo documento. ¿Padre? ¿Padre? Busqué en la última página. Ahí estaban las firmas. La de Paola. La de Lía. Y una firma más. La de un hombre, Iván C. Ese nombre no me sonaba. No lo había escuchado jamás. Pero algo en mí me hizo buscarlo. Me metí a internet, lo busqué en Facebook, luego en LinkedIn. No fue difícil dar con él. Ciudad natal de Lía. Edad que cuadraba. Profesor universitario. Casado. Y en su foto de perfil, tenía los mismos ojos que Martín. Idénticos. Era su padre. Tenía que serlo. Pero había algo más. En su perfil aparecía conectado con alguien que yo jamás imaginé ver ahí, con Lía. No como amiga. No como contacto. Como pareja etiquetada en una publicación de hacía tan solo 3 meses. Un evento. Una cena benéfica. Ella a su lado, con un vestido rojo, riéndose como si fuera la mujer más feliz del mundo. Se me cayó el teléfono de las manos. No entendía nada. ¿Seguía en contacto con el padre de su hijo? ¿Eran pareja? ¿Era una relación paralela? Al día siguiente, la enfrenté. No podía más. Mi cabeza iba a explotar. ¿Tú y él siguen viéndose? Le solté mientras ella preparaba café como si nada. Se dio vuelta, pálida. ¿De qué hablas? Iván. El papá de Martín. Están etiquetados en fotos recientes. ¿Estás con él? Lía se quedó muda. Luego bajó la mirada y se apoyó en el mesón de la cocina. No es lo que piensas. Entonces explícame, porque yo ya no entiendo absolutamente nada de ti. Suspiró. Y por fin, me dijo la verdad. O al menos una parte más de ella. Iván, nunca dejó de estar en mi vida. Porque no solo fue el padre de Martín. Fue mi profesor. Yo tenía 17. Él tenía 38. Fue una relación oculta. Prohibida. Cuando quedé embarazada, mis padres quisieron desaparecer el escándalo. Paola cubrió todo. Él nunca quiso reconocerlo públicamente, hasta hace poco. ¿Y ahora? ¿Qué son ustedes ahora? Lía me miró con una mezcla de tristeza y culpa que no olvidaré jamás. Él quiere volver. Dice que se equivocó. Que quiere recuperar el tiempo perdido con su hijo, conmigo. ¿Y tú? No me respondió. Solo lloró. En ese momento supe que yo era solo un capítulo más en su novela de secretos. Un espectador accidental en una historia que llevaba años escribiéndose antes de que yo siquiera apareciera. Y lo peor, lo realmente enfermizo, estaba todavía por descubrirse. No sé cómo describir lo que sentí ese día. No fue solo tristeza. Fue algo más profundo, más oscuro. Una sensación de haber sido usado, como si mi papel en la vida de Lía nunca hubiera sido el de compañero, sino el de una pausa conveniente entre actos. Durante los días siguientes, apenas cruzamos palabras. Yo dormía en el sofá, aunque ella insistía en que me quedara en la cama. Decía que me amaba, que todo había sido un error, que nunca pensó que las cosas con Iván revivirían de esa forma. Pero su voz ya no tenía peso. Era como si me hablara una extraña, una actriz repitiendo su papel con los mismos gestos, las mismas palabras ensayadas. Lo que me impulsó a seguir hurgando no fue la desconfianza. Fue el instinto. Había algo que no encajaba. ¿Por qué mentir durante tanto tiempo? ¿Por qué involucrarme si seguía enredada con el padre de su hijo? ¿Qué más estaba ocultando? La clave llegó gracias a algo tan absurdo como un paquete mal entregado.
Una mañana, mientras yo trabajaba desde casa, llegó un mensajero. Lía no estaba. Me dijo que venía a entregar unos documentos para señora Lía Gómez de Castañeda. Me quedé congelado. Disculpa, ¿de quién? Pregunté, dudando que hubiera escuchado bien. De Castañeda. Así está en la guía, repitió, mostrando el nombre. Recibí el paquete con una sonrisa tensa y, en cuanto cerré la puerta, lo abrí sin pensarlo. Era un sobre grueso, con membrete notarial. Adentro había copias de un testamento, escrituras, y lo peor, un acta de matrimonio. Celebrado hace 9 años. Entre Lía Gómez e Iván Castañeda. Sí. Mi pareja. La mujer con la que vivía. La que me hablaba de futuro, de planes de viaje, de comprar una mascota. Estaba casada. Legalmente. Con el mismo hombre que la había embarazado siendo su profesor. El mismo hombre que ahora quería volver. Sentí que me faltaba el aire. Tuve que sentarme. Me temblaban las piernas. La llamé al celular, pero no contestó. Le escribí. Nada. Durante 2 horas, estuve caminando por el departamento como un loco, repasando cada conversación que habíamos tenido. Cada vez que me dijo que necesitaba tiempo para cerrar ciclos. Cada vez que desaparecía por un par de días. Cada evasiva cuando hablábamos del futuro. Cuando por fin llegó a casa, me encontró parado junto a la mesa del comedor, con los papeles abiertos frente a mí. ¿Qué es esto, Lía? Le pregunté, sin levantar la voz. Ella se quedó inmóvil. No intentó negarlo. No preguntó, ¿qué es eso? Solo cerró los ojos y exhaló como si ya supiera que este momento iba a llegar. ¿Puedo explicarlo? No. Esta vez no. Esta vez te vas a sentar y me vas a decir todo. Sin rodeos. Sin rodearte de excusas. Lía se sentó. Sus manos temblaban. No se atrevía a mirarme a los ojos. Iván y yo nunca nos divorciamos. Lo hablamos 1000 veces, pero siempre quedaba en el aire. Él no quería hacerlo por Martín, por los bienes, por 1000 cosas. Yo tampoco insistí. No éramos pareja, al menos no en lo emocional, hasta hace poco. ¿Y todo este tiempo estuviste casada? ¿Mientras vivías conmigo? ¿Mientras hacíamos planes? Sí. Lo sé. Fue egoísta. Pero contigo me sentía viva. Me hacías olvidar quién era. Me hacías pensar que todavía podía empezar de nuevo. Pero no lo hiciste. Grité. Por primera vez grité. Porque el dolor me explotó en el pecho como una bomba. ¿Me usaste? ¿Fui tu escape emocional mientras seguías legalmente atada al hombre que te embarazó siendo una adolescente? Lía rompió en llanto. No sabes lo que ha sido mi vida. No tienes idea de lo que me ha costado mantenerme entera. Él me manipuló, me aisló, me hizo sentir culpable por años. Y cuando por fin sentí que podía escapar, tú apareciste. Pero nunca supe cómo cortar los hilos del pasado. ¿Y ahora? ¿Qué se supone que haga yo con todo esto? No me respondió. Solo lloró. Y yo, supe que no podía seguir ahí. Que necesitaba aire. Distancia. Y sobre todo, verdades. Me fui esa noche, sin maletas, solo con las llaves del carro y el celular. Conduje sin rumbo por horas, hasta que me detuve frente al mar. El mismo lugar donde meses atrás ella me había dicho, aquí me siento libre. Ahora sabía por qué. Y aún me faltaba por entender cuán lejos estaba dispuesta a llegar para no perderlo todo. Dormí en el auto esa noche, o al menos lo intenté. El sonido del mar, que solía tranquilizarme, solo hacía eco del caos en mi cabeza. No dejaba de repetirme una frase, como no me di cuenta antes. A la mañana siguiente, mi teléfono estaba lleno de mensajes de Lía. Largos, desesperados, confusos. Decía que me amaba, que lo nuestro era real, que con Iván ya no había nada, que solo quedaba ese lazo legal que no se atrevía a cortar por miedo a desatar una guerra familiar. Que yo era su nueva vida. Su futuro. Que por favor regresara. Pero ya no podía creerle nada.
Regresé a casa después de 2 días. Solo para recoger mis cosas. Lía no estaba. Había dejado una nota en la mesa. No quiero perderte. Estoy dispuesta a decirle a Martín la verdad. A divorciarme. A enfrentar todo. Solo necesito que estés a mi lado cuando lo haga. No por mí. Por nosotros. Lo leí una vez. Luego lo arrugué sin pensarlo. No era justo. No después de todas las mentiras. No después de haber sido arrastrado a un enredo de casi 2 décadas de secretos. Mientras empacaba mis cosas, recibí una llamada desconocida. Dudé, pero contesté. ¿Eres tú el novio de Lía? Dijo una voz de hombre, áspera, directa. ¿Quién habla? Soy Iván. Necesito hablar contigo. En persona. Es importante. No supe qué decir. Sentí un escalofrío recorrerme el cuello. ¿Por qué querría hablar contigo? Porque hay cosas que no sabes. Cosas que Lía no te va a contar. Cosas que te afectan más de lo que imaginas. Nos encontramos en una cafetería en la zona norte de la ciudad. Él era tal como lo imaginé, elegante, seguro, con esa actitud de quien está acostumbrado a tener el control. Su sola presencia me incomodaba. Mira, dijo apenas nos sentamos. No quiero a Lía de vuelta. Si ella te ha dicho eso, miente. Hace tiempo que nuestra relación terminó, y no por decisión de ella. ¿Entonces por qué no se han divorciado? Porque le conviene. Porque mientras siga legalmente unida a mí, tiene acceso a ciertos beneficios. Patrimonio. Protección legal. Una red que le permite sostener una imagen que no merece. ¿Estás diciendo que todo esto es una estrategia? Iván me miró con esa sonrisa cínica que solo tienen los que disfrutan soltar bombas. No te lo tomes tan personal. No eres el primero al que le vende una versión de sí misma. Solo el primero que creyó que podía salvarla. Tragué saliva. Sentía un fuego extraño en el pecho. No por celos. No por dolor. Sino por la sensación de que había sido una pieza más en un juego cuidadosamente planeado. ¿Y Martín? ¿Él sabe algo? Martín empezó a sospechar hace meses. Por eso está tan inestable. Siente que algo no cuadra. Y cuando lo descubra, todo va a estallar. Créeme. ¿Por qué me dices esto ahora? Iván se recostó en su silla, como si la respuesta fuera obvia. Porque tú eres el detonante. Lía está desesperada por mantenerte. Si tú la dejas, lo pierde todo. Su nueva vida, su historia de redención. Su personaje. Y eso la va a hacer peligrosa. Ya lo ha sido antes. Me quedé helado. ¿Peligrosa? ¿Qué quieres decir con eso? Solo ten cuidado. No te digo que te alejes. Haz lo que quieras. Pero no la enfrentes sin pruebas. Sin respaldo. Porque Lía no sabe perder. Nunca supo. Esa frase se me quedó tatuada en la mente, Lía no sabe perder. Volví al departamento con una sola idea, irme cuanto antes. Pero el ambiente estaba distinto. No había luz. Las cortinas estaban cerradas. Y el silencio, era raro. Denso. Encendí la lámpara del pasillo. Y ahí, en el suelo, estaba mi mochila. Abierta. Revuelta. Y sobre la mesa, una foto. Era de Lía, con Martín de bebé en brazos. Pero lo más perturbador no era la imagen. Era lo que estaba escrito al reverso, con una caligrafía torpe, rápida. Si me dejas, no me hago responsable de lo que pueda pasar. Mi corazón se aceleró. Todo se volvió borroso por un segundo. Había cruzado una línea. Y ahora estaba metido en algo mucho más oscuro de lo que jamás imaginé. No podía moverme. Me quedé de pie frente a esa foto como si estuviera viendo una escena de una película de terror, solo que yo era el protagonista, y no tenía cómo escapar del guión. Si me dejas, no me hago responsable de lo que pueda pasar. Las palabras resonaban como martillazos en mi cabeza. Cada letra escrita con esa tinta negra, apurada,
era como una amenaza directa, personal. Y lo peor, sabía que lo decía en serio. No sé cuánto tiempo pasó antes de reaccionar. Me obligué a respirar, a pensar. Saqué el celular con manos temblorosas y tomé fotos de todo, la nota, la foto, la mochila revuelta. Luego llamé a un amigo abogado. Le conté todo lo que pude sin sonar como un paranoico. Me dijo que, aunque no era una amenaza explícita de muerte, sí podía tomarse como una forma de coacción. Que si me sentía inseguro, debía salir de allí de inmediato. Y eso hice. Tomé lo esencial, mi laptop, documentos, algo de ropa. No pensaba pasar una noche más bajo ese techo. Ni siquiera sabía si Lía estaba cerca. O si me estaba mirando desde alguna parte. Me fui a casa de mi hermana. Le conté una versión resumida, sin detalles. Solo le dije que estaba lidiando con una ruptura complicada. Ella no preguntó mucho. Me ofreció una cama y algo de comida caliente, y eso fue más que suficiente. Esa noche no dormí. Pasé horas repasando cada momento de mi relación con Lía, cada historia que me había contado. Todo sonaba distinto ahora. Como si estuviera viendo su versión de la vida proyectada en una pantalla distorsionada. A la mañana siguiente, recibí un correo. Asunto, no me obligues a convertirme en una versión de mí que ni tú conoces. Ni siquiera abrí el mensaje completo. Solo le tomé captura, lo reenvié a mi abogado y lo borré. Ese mismo día, fui a la comisaría más cercana y presenté una declaración preventiva. No era una denuncia formal, pero sí una constancia. Dije que me sentía hostigado, que había recibido notas inquietantes, que quería dejar un registro por si algo llegaba a pasar. La oficial que me atendió me miró con una mezcla de escepticismo y lástima. Como si ya hubiera visto a otros tipos como yo, confundidos, heridos, con la mirada rota por una relación que parecía normal hasta que dejó de serlo. ¿Ella ha sido violenta alguna vez? Me preguntó. No físicamente. Pero, es impredecible. Y muy buena mintiendo. La oficial solo asintió y me entregó una copia de la constancia. Me dijo que si volvía a aparecer, o si las amenazas eran más directas, podía proceder legalmente. Esa tarde, mi abogado me llamó. Estuve investigando a Iván Castañeda, el ex de tu pareja, me dijo. Hay algo que debes saber. ¿Qué cosa? Hace unos años, hubo una investigación cerrada contra él. Nada penal. Pero lo acusaron internamente de encubrimiento de conducta inapropiada hacia una estudiante. Nunca se filtraron los detalles, pero todo quedó en silencio muy rápido. ¿Y qué tiene que ver eso con Lía? Todo indica que la estudiante, fue ella. El mundo me dio vueltas. ¿Estás diciendo que probablemente su relación con Iván no fue simplemente un romance a escondidas, como te dijo? Es posible que haya sido algo mucho más turbio. Y que haya arrastrado las consecuencias todos estos años. Me quedé en silencio, sintiendo como cada capa de esta historia se volvía más espesa, más peligrosa. Me daba lástima por Lía. Pero también me daba miedo. Mucho miedo. Esa misma noche, recibí un mensaje de voz de un número desconocido. Era la voz de Lía. No me ignores, por favor. Ya lo perdí todo una vez. No me obligues a perderte también. Si tú te vas, se va lo último que me hace mantenerme cuerda. Y si eso pasa, no sé de qué seré capaz. Me puse a temblar. Literalmente. Como si hubiera bajado la temperatura de golpe. Ya no era solo una historia de traición. Ya no era un drama de pareja. Esto era una advertencia. Y lo que vino después, fue el verdadero infierno. Después de ese mensaje de voz, supe que no podía simplemente dejarlo atrás. Esta no era una historia que se cerraría con un bloquear y seguir con tu vida. Lía no era así. Y ahora, yo tampoco era el mismo. Pasé los días siguientes en un estado constante de alerta. Revisaba 2 veces que las puertas estuvieran cerradas, evitaba lugares públicos donde ella pudiera encontrarme, y miraba por el retrovisor cada vez que conducía. No podía evitarlo. Sentía que en cualquier momento iba a aparecer, que iba a buscarme, o a hacer algo peor. Y no me equivoqué.
Una mañana, al salir del edificio de mi hermana, encontré mi auto con las 4 llantas pinchadas. En el parabrisas, una nota escrita con marcador rojo. Así es como agradeces todo lo que hice por ti. No tenía firma. No hacía falta. Esa fue la gota que derramó el vaso. Fui directamente a la fiscalía y presenté una denuncia formal por acoso, coacción y amenazas. Adjunté las fotos, los mensajes, los audios. El funcionario que me atendió me miró con más seriedad esta vez. Has hecho bien en venir. Esto ya no es solo una relación rota. Es una persona que claramente necesita ayuda, y que puede hacer daño. El proceso fue lento. Como todos los procesos. Mientras tanto, me mantuve lejos. Cambié de número. Me mudé temporalmente a un apartamento pequeño que me prestó un amigo. No le dije a nadie dónde estaba. Ni siquiera a mi familia. Y por un tiempo, no supe nada más de ella. Fue como si hubiera desaparecido. Hasta que un día, recibí una llamada de un número oficial. Era una trabajadora social del colegio donde estudiaba Martín. Disculpa que te contacte, pero tu nombre aparece en los registros como contacto secundario de emergencia para el menor, me dijo. Yo quedé en shock. ¿Qué? No, eso debe ser un error. Yo no tengo ningún vínculo legal con él. Lo entiendo. Pero lo que pasa es que su madre, Paola, falleció hace 2 días. Y Lía no aparece. Martín está en custodia temporal y necesitamos contactar a algún familiar cercano. Tuve que sentarme. Sentí como si el alma se me saliera del cuerpo. ¿Paola, murió? Sí. Accidente automovilístico. Estamos investigando, pero es complicado. Y el menor está muy afectado. No quiere hablar con nadie. Solo dijo una frase, ella dijo que si mamá no la dejaba acercarse, la iba a sacar del camino. Me quedé helado. ¿Quién dijo eso? Pregunté, ya con la voz quebrada. Martín no dio nombres. Pero mencionó que su tía había tenido una discusión muy fuerte con Paola unos días antes. Que gritaba, lloraba, decía que le habían robado todo. Colgué sin decir más. No podía respirar. No podía pensar. Solo tenía una imagen en la cabeza, Lía fuera de control, cruzando esa línea que todos temíamos que cruzara. La policía abrió una investigación. No hubo pruebas suficientes para acusarla de nada, al menos no legalmente. Pero en el fondo, todos sabíamos. Todos lo intuíamos. Martín fue enviado a vivir con su abuela paterna. Yo, oficialmente, no tenía ningún derecho sobre él. Y no lo volví a ver. Lía, desapareció. Como si se la hubiera tragado la tierra. Borró sus redes, su número dejó de estar activo, sus cuentas bancarias fueron vaciadas. Algunos dicen que se fue del país. Otros, que está en una clínica psiquiátrica bajo otro nombre. Yo nunca supe la verdad completa. Lo único cierto es que estuve a punto de construir una vida con una persona que no solo me ocultó un hijo, sino toda una historia retorcida, marcada por mentiras, manipulación y probablemente, algo mucho peor. A veces, en las noches, me despierto sudando frío. Con el corazón acelerado. Imaginando que volverá. ¿Qué aparecerá en mi puerta? ¿Qué me dirá, con esa voz dulce que alguna vez me enamoró, me extrañaste? Y en esos momentos, no puedo evitar preguntarme. ¿Qué habría pasado si nunca hubiese leído ese correo? ¿Y si me hubiera quedado, un poco más? No sé si fui el malo por dejarla. No sé si fui ingenuo por amarla. Lo que sí sé, es que jamás volveré a confiar ciegamente en nadie. Jamás.